Exacto. O analizamos un poco el debate más sustantivo respecto a lo que son los dos temas, lo que aquí se presenta como... ¿Te refieres a la parte de las dimensiones y variables de la cohesión social y los fenómenos a identificar, que es el tema 1? Y el tema 2 es datos e información para procesar necesidades y viabilidad. O sea, el uno es, otra vez, qué queremos medir, ¿no? Y el otro es... y el otro es acerca de cómo vamos a llegar a los datos, ¿no? Entonces, Rodrigo, ¿tienes comentario? Bueno, sí. A mí se hizo muy interesante lo último que dijo Maynor antes de retirarse, porque a lo mejor sí nos ayuda a pensar en un mapa de ruta, en lo conceptual. Podríamos pensar en una pobreza de sociabilidad que se puede intersectar con la otra pobreza, que se puede medir para individuos. Hay que recordar que lo que está midiendo pobreza Coneval ahora ya ni siquiera se refiere a hogares, se refiere a personas. Que se puede aplicar a individuos o a colectivos humanos territoriales, creo yo, a colectivos humanos territoriales, pero un concepto de pobreza de sociabilidad que a lo mejor estaría muy cercano al concepto de capital social, que no es todo el concepto de cohesión social, pero que es una manera de empezar con él y además de conectar con lo que ya ha hecho Coneval. Se tendría la pobreza que ya tiene de capacidades, se tendría esta pobreza de sociabilidad o pobreza de capital social. Habría otras pobrezas, quizás la pobreza de tiempo, que importa para el bienestar subjetivo. E igual, aplicado a lo mismo a nivel de personas que a nivel de una colectividad territorial. Y, y quizás más adelante se puedan ir incorporando otros elementos de carácter simbólico, de otro tipo, que nos acerquen a un concepto más amplio de cohesión social, pero la cuestión es cómo empezar y de una manera relevante, que aporte, que conecte con lo que ya se ha avanzado, con lo que ya se ha hecho, que muestre que no necesariamente estamos hablando de la misma pobreza, que ya se mide, puede coincidir con ella o no, inevitablemente, repito, conectada con la idea de capital social. Cómo están, qué tantos contactos tiene toda esta parte de vínculos de la que nos había hablado Maynor, digamos, se abordaría ahí, la parte de vínculos, la parte fáctica, digamos, porque eso no es una cuestión de percepciones, simplemente si se tienen o no esos vínculos, con qué frecuencia se tienen, con respecto a qué se tienen, toda esa parte que fuera abordada, digamos, como una fase inicial, pensando en un mapa de ruta. Gracias. Ok, gracias Rodrigo. Hay muchas preguntas en el aire. Yo creo que este tema que planteas, Rodrigo, yo creo que es algo que pues, nuestros amigos de Coneval seguramente podrán platicar ahí en sus foros de discusión y veremos qué pasa, ¿no? Una pregunta que surge de esto que acabas de mencionar es si lo que estamos buscando exclusivamente es cómo resolver el problema de la medición de cohesión social de Coneval o si queremos ir algo más allá. Porque pues tiene implicaciones importantes, ¿no? Si lo que queremos es tener un conjunto, un sistema de indicadores de cohesión social, de los cuales se pueda desprender algún indicador de capital social que pudiera luego ser incorporado por Coneval para sus mediciones. Es una historia distinta de la historia de solo voy a medir este capital. Si solo puedo, vamos, solo es una manera de decirlo porque es mucho, ¿no? Es mucho el requerimiento de información
a nivel individual. Me puedo imaginar, por lo que dices, que junto con el módulo de condiciones socioeconómicas del ENIC se incorporara una batería de preguntas sobre contactos sociales, ¿no? Que se pudiera usar para tener estimaciones a nivel nacional, ¿no? O al nivel que te dé la encuesta, ¿no? Nacional y por entidad federativa. Y eso, vamos, yo creo que es una idea que vale la pena, considero yo, que la piense Coneval, pero igual nosotros queremos ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? El punto es que reflexionemos ahorita qué tan lejos queremos ir, y dados estos elementos, de estos conjuntos que se han hecho evidentes de los distintos componentes de la cohesión social con sus correspondientes intersecciones. Queremos tener la información de todos los conjuntos, tanto la parte que se intersecta como la que no se intersecta de todo lo que se dijo, ¿verdad? Y supongo que si hubiera habido aquí otros 10 invitados más, que seguramente los hay en México que tienen ideas interesantes sobre el tema, tendríamos 10 conjuntos diferentes, seguramente con algunos elementos de intersección entre todos ellos. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Queremos concentrarnos nada más en lo que sería la parte común a todas las perspectivas de cohesión social, que son 2 o 3 indicadores, ¿no? ¿O queremos tener algo más amplio? ¿Y qué tan amplio queremos que sea eso? ¿A dónde vamos a poner la frontera de lo que vamos a investigar? Y la frontera es relevante por varias razones, ¿no? Una de orden metodológico y también de orden práctico. Si yo quiero ir a captar información, no puedo decir quiero saberlo todo, tengo que saber algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el trabajo que hace Suhaila es, veo que hay, junto a la información y presento un conjunto de indicadores. Pero si lo que queremos es generar de origen datos, pues tenemos que entender que hay un límite en lo que podemos averiguar, ¿no? Y reconocer también que hay cosas que pueden ser muy interesantes, pero que probablemente no podemos medir. En fin, entonces la idea es que tengamos algunas reflexiones respecto de qué es eso, hasta dónde consideramos que vale la pena dejar delimitada la frontera de lo que queremos, de lo que llamaremos cohesión social para efectos de medición. Ricardo. A mí este tema me parece fundamental y yo creo que este grupo de trabajo no puede limitarse a lo que es la medición de cohesión del Coneval, francamente. Y creo que no se puede limitar a la medición del Coneval porque sería muy restrictivo en su concepción. Les pongo un ejemplo. Nosotros, para medir el rezago educativo, que es una de las dimensiones de la pobreza, medimos el rezago educativo respecto a la obligación constitucional que había cuando la gente se educó. Y por lo tanto, y por cierto eso resuelve el problema metodológico del umbral, no pasa lo mismo con otras dimensiones en donde sí cambios legales pueden implicar un problema de comparabilidad. No va a ser en este caso. Pero entonces es por generaciones. El rezago educativo, como lo mide la Secretaría de Educación Pública, no hace esta distinción. Por lo tanto, hay 2 conceptos de rezago educativo oficiales. El rezago educativo para la medición de la pobreza y el rezago educativo que usa la Secretaría de Educación Pública. Ese es un punto.
Igual pasa con el acceso a servicios de salud. Nosotros medimos un acceso a servicios de salud para efectos de la medición de la pobreza, que es demasiado restrictivo básicamente por la imposibilidad de tener información a nivel municipal. Lo mismo creo yo que va a suceder con la medición de la cohesión social. Nosotros medimos a través de 4 indicadores que son factibles de calcular y que representan un aspecto que para nosotros es fundamental, que es la desigualdad económica y las brechas sociales. Pero cuando pensábamos en la presentación de Minor o en la que hacía William, yo quería conocer qué era lo que pensaba Patti Méndez cuando ya íbamos a incorporar esto al módulo de condiciones socioeconómicas, un módulo bastante grande. Habrá que buscar alternativas metodológicas. Pero no solo eso, al censo, pero ni soñando se van a poder incorporar estas mediciones, ¿no? Entonces, volviendo al tema, mi sugerencia, mi propuesta, la propuesta del Coneval, sería en términos de que se hiciera un sistema de indicadores muy en la línea de lo que plantea Gerardo, con una fuente de información que fuera factible de generar y que una parte de ahí sirviera como insumo fundamental para la medición de la cohesión social en el contexto de la medición de la pobreza, o la cohesión social para la medición de la pobreza, ¿sí? Pero que no lo restringiéramos a lo que el Coneval vaya a hacer, porque sería muy restrictivo. Y retomo el aspecto que mencionaba Carlos. Dice Carlos, es que para mí es fundamental que esté no solo la tasa de desempleo, sino también la calidad del empleo. Por supuesto. El ingreso y su distribución es un aspecto que es fundamental, que posiblemente para la cohesión social lo sea, pero que el Coneval muy difícilmente, ya teniéndolo como un indicador central de la pobreza, lo pudiera incorporar como un indicador de cohesión social. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de restricciones que quizás haría demasiado limitativa la concepción y la medición de la cohesión social. Por eso, en síntesis, mi propuesta sería que se haga algo mucho más comprensivo de acuerdo a los marcos analíticos, y en los cuales lo que nosotros podemos aportar a este debate es el trabajo conceptual y teórico que hemos venido haciendo con Minor, pero que no se restringiera exclusivamente a ello y tampoco a resolver un problema operativo, en este caso de esta institución, ¿no? Y luego Paloma. Bueno, para empezar la discusión, creo que podemos hacernos distintas preguntas antes de pasar ya a la discusión de qué queremos medir y cómo lo podemos medir. Creo que todavía no hay un consenso sobre a qué nos referimos por cohesión social y por cohesión comunitaria. Digo, de cohesión comunitaria hay una definición, pero pareciera que ya estamos claros a qué nos referimos cuando hablamos de cohesión social, y yo creo que a partir de las presentaciones del día de hoy lo que sabemos es que hay distintas definiciones y no me parece que hayamos adoptado una todavía, ¿no? Yo creo que sí es muy importante tener la discusión de por qué nos importa esto y qué queremos lograr, sobre todo si reconocemos que cohesión tiene una dimensión normativa también y no solo descriptiva, ¿no? Yo creo que necesitamos una discusión sobre qué sociedad queremos o qué país queremos, ¿no? Esa sería la primera pregunta. La segunda que me parece que hay que tener o que atacar es si nos queremos quedar con una visión minimalista o con una visión maximalista.
Y para mí el criterio para escoger entre una visión o la otra sería qué es viable, ¿no? Si es viable tener una visión maximalista, no veo por qué quedarnos con los mínimos, ¿no? Si resulta inviable tener una visión maximalista, pues me parece sumamente sensato, sobre todo en términos de costo-beneficio, y en estas instituciones estamos hablando de recursos públicos. Pero esa sería la segunda pregunta, ¿no? ¿Queremos una visión minimalista o maximalista y qué es posible? Y después ya entrar a la definición de cohesión, a las dimensiones, a los componentes y ver cómo lo medimos. A mí me cuesta mucho trabajo cuando tenemos discusiones nacionales a partir de las restricciones institucionales. Sé que operamos en un universo real, ¿no? Pero me parece mucho mejor definir qué queremos lograr y qué podemos lograr que definir como objetivo aquello que podemos lograr. No sé si me explico. Creo que un punto también sería importante a considerar que sea comparativo a nivel internacional, y por lo menos de los indicadores de BICO sabemos cuál es la comparación entre los indicadores de CCIS, los de CEPAL, OCDE, BID, ICOCO, etcétera, pero que también sea comparable a nivel nacional. Yo sé que en contextos estadísticos cuando hablamos de lo nacional realmente es el país, ¿no? Pero me refiero a nivel nacional en términos jurídicos. No es lo mismo, no es la misma historia la que se nos pinta cuando medimos a nivel federación que cuando medimos a nivel entidad federativa y a nivel municipio, ¿no? Si no podemos llegar al nivel municipal, por lo menos sí llegar al nivel estatal, porque en todos los indicadores que nosotros tenemos que ya tienen desagregación estatal hay variaciones muy importantes, y creo que pues ya podemos superar la etapa de Octavio Paz de hablar del laberinto de la soledad sin datos que nos permitan comparar al interior del país. Entonces, nada más plantearía esas preguntas que creo que son previas a qué queremos medir y cómo lo vamos a medir. Y nada más para explicitar mi opinión, yo creo que las dos discusiones deben de correr en paralelo. Lo que necesita hacer Coneval en función de la ley, que me parece muy importante, y lo que queremos como coalición multisector en la agenda en México y en la región. Ok, Paloma. Bueno, creo que sí, debí haber hablado después de Ricardo porque tiene que ver un poco más con eso, pero lo voy a tratar de vincular. Yo solo quisiera como dejar sobre la mesa algunos de los antecedentes del proceso a través del cual Coneval llegó a la medición como la mide. Es decir, tiene ahora 4 aproximaciones, pero desde sus orígenes exploró muchísimas más, algunas de las cuales las volvió a mencionar Maynor Mora. O sea, se exploraron preguntas sobre participación social, sobre confianza institucional, las de redes, que finalmente sí están, en fin. Y se probaron en instrumentos específicos, algunos en el módulo de condiciones socioeconómicas, en las pruebas piloto de 2008, y según lo que nos reportaba INEGI, fracasaron rotundamente en campo, ¿no? Y es decir, no es por una cuestión minimalista o porque cedimos rápidamente a las restricciones de ley que nos quedamos con los que existen y pesan bastante, pero no fue por eso porque se eligieron finalmente los indicadores que quedaron, sino porque después de una exploración se vio que era como algo factible en ese momento. Sin embargo, incluso también por ley, por lo que dicen los lineamientos, estamos teniendo esta discusión para redefinirlos, ¿no? Pero se exploraron muchas vías. Y creo que otra pregunta que quizá haría falta también hacernos, además de qué queremos medir y cómo lo vamos a medir, es vincular lo que queremos medir y cómo lo vamos a medir con la política social. ¿Qué información va a ser útil para qué tipo de acciones específicas? Sobre todo porque también el objetivo del propio laboratorio de cohesión social explícito, pues, que está en los documentos a los que hemos tenido acceso, es el fortalecimiento de la cohesión social a través del mejoramiento del acceso y la calidad de los servicios, creo que lo estoy diciendo casi a la letra, que proveen los programas sociales. Entonces, finalmente, estamos hablando de una aproximación a la cohesión social que responde a una cuestión de derechos ejercidos, ¿no? Pareciera.
y que no necesariamente parecería mucho en sintonía con las dimensiones, o por lo menos no a primera vista, con las dimensiones de participación, confianza institucional, etcétera, que hemos estado viendo en las presentaciones. Pero creo que sí es una pregunta que debe acompañar la discusión conceptual y metodológica. ¿A quién le va a servir qué? Considerando también que el propio laboratorio tiene un comité que es mucho más amplio, en el que hay otras instituciones, hay representantes de CONAPRED, de INMUJERES, de CDI, etcétera, que tienen sus propias acciones específicas, que a diferencia de Coneval, que no opera nada, operan acciones muy concretas, ejercen recursos en ese sentido y necesitan información valiosa para el diagnóstico, el seguimiento y la evaluación que hagan de sus acciones, ¿no? Creo que no es un segundo paso, creo que debe acompañar la discusión de origen. Y en línea con esto quisiera retomar un aspecto que mencionaba Guadalupe hace un rato, y es los indicadores deben ser pertinentes, aparte de todas las cuestiones metodológicas, pero para efectos de lo que nos ocupa, ser susceptibles de ser modificados mediante la acción de la política pública. Si ustedes revisan todos los indicadores de la medición de la pobreza, tienen esta cualidad. El rezago educativo lo puedes modificar si haces estas y estas acciones. La carencia de alimentación la puedes reducir si implementas estas estrategias. Habría que ver en la discusión conceptual y de uso de los indicadores para la política pública hasta dónde queremos lograr la combinación pertinente. Ahí hay, yo creo que está implícito en lo que se acaba de mencionar cómo conceptualizamos a la cohesión social. Porque lo que voy a hacer con la cohesión social, pues depende de qué entienda yo que sea eso. Si yo hago una definición, si yo uso una definición de cohesión social que implique que la cohesión social implica la convergencia del desarrollo de las regiones en el país. Entonces, de hecho, no necesito el concepto de cohesión social, necesito el concepto de convergencia y desarrollo. Y lo demás no me hace falta. Si yo lo que quiero es aumentar, acelerar la convergencia, pues tengo indicadores de que la convergencia existe o no existe y se está acelerando o no. Y eso lo tenemos los economistas hace muchos años. Y si quieren, que podemos pensar en PIB, podemos pensar en calidad de empleo, podemos pensar en cantidad de cosas. Y entonces, a mi modo de ver, el concepto de cohesión social se vuelve innecesario y se vuelve más un artilugio retórico que algo realmente útil para lograr algo. A lo que voy es que si no entendemos la cohesión social como algo valioso en sí mismo, y si no estamos buscando cuáles son los correlatos de la cohesión social, cuáles son las cuestiones que la causan y cuáles son los efectos de la cohesión social, entonces toda esta discusión no tiene sentido. Porque entonces estaríamos hablando de otras cosas y simplemente estaríamos haciendo más complicada la discusión de otras cosas. Yo quiero hablar de cohesión social, pero considero que la cohesión social es importante en sí misma. Porque, por ejemplo, me interesa que la gente viva mejor y tengo evidencia de que la gente que tiene más relaciones sociales, más cercanas, más estrechas y más numerosas es más feliz. Y me interesa que la gente sea más feliz. Y puedo usar la cohesión social como un instrumento para que la gente sea más feliz. Eso tiene sentido. Tiene sentido tomar en consideración el elemento de cohesión social como algo que esté correlacionado, por ejemplo, con la capacidad de un área para recibir inversiones, ¿no? Porque posiblemente la cohesión social esté correlacionada con mayor integración social, una menor presencia de disrupciones, de violencia y de atentados contra la integridad física de las personas y de los negocios. Digamos, ¿cómo vamos o sea, tenemos que
decir, ese algo que está ahí es cohesión social, es lo que es esa cuestión, eso que definí como cohesión social es algo que me interesa en sí mismo, y entonces voy a captar información sobre eso porque eso me interesa por sí mismo y por el impacto que tiene en otras cosas. Pero creo que es bien importante que podamos distinguirlo de las otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en la propuesta que vimos de la Cámara de Senadores, decía, cohesión social son las acciones de política pública para la cohesión social. Entonces yo hago más acciones de política pública para cohesión social y tengo más cohesión social. O sea, tengo garantizado el 10 de antemano. Y así como eso, leyendo documentos de CEPAL, leyendo documentos de OCDE, me he encontrado contradicciones de ese tamaño. Y sería realmente muy triste que nosotros, luego de que tenemos toda esa historia detrás, ¿verdad? Pudiéramos otra vez caer en la trampa de no tener claro qué es cohesión social y de usar el término para lograr otras cosas que no requieren del concepto. Entonces, tal vez no resolví mucho con esto. Quiero adelantar que para mí la riqueza del planteamiento de Maynor Mora está en términos de que va separando cosas y te va llevando hacia un núcleo, un core de lo que es cohesión social, que a fin de cuentas ¿qué es lo que hace que la gente esté junta, unida, vinculada, ligada con otras personas como redes en un sistema de neuronas? Y yo creo que si identificamos como cohesión social los elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el sentido de pertenencia, con los vínculos, con los valores, luego podemos comenzar a relacionar eso con lo demás. Pero creo que sí es importante que tengamos una definición, en este caso sí minimalista, de cohesión social, a efecto de que tengamos algo a lo que hacer referencia para relacionarlo con lo demás, pensando que lo demás son cosas que también son valiosas, que también son importantes, pero la pobreza y la cohesión social no necesariamente son lo mismo, ¿verdad? Y aquí, bueno, ustedes han visto documentos de OCDE o de CEPAL que te dicen que pobreza y cohesión social son lo mismo, y te ponen la pobreza como un argumento de la cohesión social, y te ponen pobreza absoluta y pobreza relativa, ¿no? Entonces, yo cuando leía eso me imaginaba, ok, entonces yo tengo una sociedad donde el 100% de las personas son pobres en una localidad, y de repente logro que el 10% dejen de ser pobres. Eso los hace más distintos de lo que eran antes. Y en cierto sentido hay menos cohesión porque hay más distancia. Pero bajo el concepto de que a fuerzas me gusta que menos pobreza sea más cohesión, pues estoy operando en un sentido distinto del sentido original del concepto, que es qué tan compacta es la sociedad, qué tan cortos o largos son los tramos, las distancias que separan a las personas y los grupos dentro de una sociedad. Entonces, por eso yo abogo por la idea de que nos quedemos con un concepto minimalista de cohesión social a partir de los elementos que consideremos irreductibles de la misma. Si hacemos el ejercicio de una definición que tenga muchos elementos, si le quito uno o si le quito otro, todavía puedo seguir hablando de cohesión social, hasta donde ya no puedo quitarle algo y que se siga llamando cohesión social. Eso yo diría que es el núcleo. Y yo me quedaría con eso de entrada, sin perder de vista que al momento de generar la información, yo debo tener información de ese núcleo y de su contexto relevante. La información del núcleo solo no es valiosa en sí misma. Es valiosa en cuanto a que puedo hacer algo con ella. Y tengo que ver qué la determina y qué causa y qué es lo que ésta a su vez determina. Yo argumentaría un poquitito en otro sentido a la propuesta minimalista, y diría que más bien lo que querríamos buscar sería una propuesta optimalista. Porque al final de cuentas lo que tenemos es la oportunidad de
ubicándonos, por ejemplo, en la lámina que presentaba Maynor de cómo evolucionó el concepto de cohesión social y cómo al principio eran 4 cosas y al final es una maraña inexpugnable de elementos, creo que podríamos incluso partir de allí, ¿no? y hacer una discriminación y decir, a ver, esto que está planteado como cohesión social en toda la literatura ya se mide en la pobreza. Esto ya se mide en la desigualdad, esto ya se mide en la marginación, esto ya se mide. Y quedarnos, sí, tal vez en el sentido de un mínimo, pero más bien con los elementos que no se miden en otros conceptos, ¿no? Y así ya podríamos empezar a dilucidar. Bueno, okay, todos estos elementos que no se miden en otros conceptos se pueden articular en un marco ordenador, si se puede, y podríamos avanzar hacia allá. Creo que en ese sentido lo que estaba propuesto como mesas de trabajo todavía no aplicaría, ¿no? Yo creo que todavía no estaríamos en condiciones de definir ni dimensiones, ni variables, mucho menos datos y fuentes, ¿no? Creo que estamos en un momento en que tendríamos que definir primero el concepto, ¿no? ¿Cuáles son los elementos conceptuales? Entonces, yo aquí nada más tendría una duda que querría plantear a los colegas de Coneval, porque siempre me ha dado la inquietud de saberlo y creo que nunca me han respondido esto. ¿Qué entendía la gente que puso en la ley cohesión social por cohesión social, ¿no? O sea, porque a lo mejor de ahí podríamos partir de algo, ¿no? O sea, si entendía, ¿qué entendía, no? Pero bueno, independientemente de eso. Perfecto. Pero bueno, pero independientemente de eso, yo creo que sí tendríamos que tomar esto como una oportunidad, ¿no? De identificar cuáles son las cosas que no se miden en otros conceptos, ¿no? Tampoco sería una cuestión de decir, bueno, todo esto que no se mide y lo que me queda. También al final hay que pensar si eso es articulable, ¿no? Si tiene un marco ordenador. Otra visión también podría ser basarse en lo que hizo Maynor, que como yo lo entiendo es, él dijo, mira, sabes que parto primero de lo que es acotado, ¿no? Y tal vez a partir de ahí construir hacia arriba. Son dos visiones que podrían ser complementarias incluso, ¿no? Yo intentaría hacer algún comentario respecto a la pregunta de Humberto. Obviamente la primera respuesta sería, pues no sé, hay que preguntarles a las gentes que estaban ahí. Cuando lo hicieron ahí ni existía el Coneval. Pero no. En el anecdotario lo que dicen es que estaba a punto de salir la ley con los otros 7 indicadores. Y una diputada dijo, hay que incorporar la cohesión social. Oye, no, pero es que la cohesión social no es pobreza. Es muy importante, pero no es pobreza. Si no incorporan la cohesión social a la medición, mi grupo parlamentario no vota a favor. No, pues era más importante que se votara por unanimidad la Ley General de Desarrollo Social. Así es que no nos vamos a detener por una minucia de si la cohesión social, eso no forma parte, es parte del núcleo intrínseco de la pobreza, ¿no? Entonces quedó cohesión social, eso es lo que nosotros sabemos. Pero lo que a mí me parece más importante es que con estos años de reflexión sobre la pobreza y la cohesión social, para nosotros cada vez adquiere más sentido la importancia para el país y para la política pública de tener buenos indicadores y sobre todo de poner en el centro de la discusión el concepto. Eso no nos queda. La verdad, sea o no parte de la pobreza, nosotros consideramos que no lo es y hay un conjunto de argumentos de por qué pensamos que la pobreza, atributo individual, no es parte de la cohesión social. Más bien la cohesión social no es parte de la pobreza. La idea de que no debemos quedarnos nada más con atender la necesidad de Coneval, ¿no? O sea, el país requiere de que podamos darle seguimiento a la cohesión social
y ver cómo podemos operar sobre la cohesión social. Pido la palabra. Alguien lo pide. En el DANE creo que lo piden. De aquí, del DANE, sí. Por favor. Creo que todos estamos de acuerdo en algunos planteamientos que ha hecho el colega Ricardo Aparicio. A mí me parece que aquí hay que ser también un poco prácticos y comprensivos, como él ha dicho. Primero que todo, en lo que yo creo que es correcto, es distinguir la medición de la cohesión social con todos los aspectos nacionales y los componentes que sean de la enfoque particular que ha adoptado la Coneval, y dentro de ello incluido algunos elementos que ayuden a Coneval a ir mejorando esa medición. Yo pienso personalmente que va a ser muy difícil este seminario y en cualquier otro seminario que se plantee en estos próximos años el llegar a una definición única y por consenso de qué es la cohesión social, y ya el colega Leiva lo ha dicho, que si hubieran 10 interlocutores más, habría 10 problemas más y 10 círculos o concéntricos o de cualquier tipo en este tipo de cosas. Entonces yo lo que veo que aquí se ha logrado y que es un producto importante es que hay un acumulado de consensos, y voy a poner un ejemplo. En el planteamiento de Maynor Mora, en las 4 o 5 dimensiones, en los componentes y en los indicadores que él señaló, hay mucha experiencia de medición. Yo puedo compartirles a ustedes todas las mediciones que ha hecho SOCAT del Banco Mundial a nivel de todos los países del mundo, incluido México, que hizo un piloto, creo que alrededor del año 2006-2007 con el PNUD, y hizo un ajuste de esa propuesta a México. Chile hizo lo mismo por más o menos el mismo periodo. Ahí hay una experiencia. El Colegio de la Frontera de México hizo una medición de capital social bastante grande, con éxitos y que considero yo de carácter experimental, en donde todas y cada una de esas dimensiones están incluidas, donde cada uno de esos indicadores están incluidos. Walcott del Banco Mundial acaba de sacar un trabajo sobre los aspectos teóricos de todo eso y los aspectos de medición. Es decir, todo eso que ha sido trabajado bajo el concepto de capital social son los mismos que se han presentado tanto por parte de Maynor como por parte de William. Y muchos de los que mencionó la señora del capital de la cohesión comunitaria también están incluidos. Entonces yo creo que alguien o un equipo sacara de todo esto qué son los consensos que hay y llegáramos a cuestiones, digamos, en una etapa provisionales, experimentales, que miremos el alcance de cada cosa de estas, qué fuentes de información hay o no hay, es decir, toda una ficha técnica de cada cuestión de esas en su cobertura nacional, regional, en sus estándares, en sus comparaciones, en todos los elementos que ya mencionaba también el colega Aparicio, de lo que tiene que ver con los indicadores, que tienen que ser modificables. Es que a mí me parece que ese es un elemento esencial que se mete acá, porque ¿qué es lo que vamos a medir? Nuevamente, es si en un momento dado del tiempo, anualmente, cada 3 años, cada 5, ¿sí?, tenemos en una sociedad más o menos cohesión social. No si estamos más o menos cerca de A definición, de B definición o de C definición, sino si tenemos más o tenemos menos cohesión social. Si la sociedad colectivamente ha avanzado, ¿sí?, al logro de esa integración de sus partes, ¿sí?, al logro de
de todos los aspectos que tienen que ver con la ciudadanía, con los derechos, con la política, con la justicia, con todo este tipo de cosas. Indudablemente que para comenzar, yo creo que ningún comienzo exitoso en la vida ha comenzado por lo máximo. Eso es lo que yo, de trabajar muchos años en esto, conozco. Ha comenzado por un mínimo razonable, diría yo, comprensible, estratégico, en un momento dado de la sociedad. En un momento dado de la sociedad mexicana, que en este caso, que es el actual, o un futuro inmediato cercano. Y después, con base en eso, vamos perfeccionando, vamos aumentando. Obvio que dentro de un sistema conceptual, obvio que dentro de un sistema teórico, de un sistema relacional de referencia. Entonces, mi propuesta, y es la que a mí me preocupa en este momento, porque veo que lo de Minor tiene aportes muy importantes. Lo de William también, pero también veo que se cruzan en muchos casos, con otros términos, digamos con unas palabras un poco diferentes entre un sociólogo y otra persona que no tiene el argot ni el lenguaje que usamos los sociólogos. Entonces, yo pienso que si hacemos ese esfuerzo de mirar qué consensos teóricos de enfoque, de referencia tenemos en las dimensiones, básicamente vamos a encontrar que la dimensión social más o menos es la misma, agregándole 2 o 3 cosas. La económica, las brechas, todo esto, eso también es muy importante y creo que debemos incluirlas. Y creo que hay toda una experiencia de medición, hay un libro de cohesión social en América Latina de la CEPAL, en donde están relacionados todos los indicadores posibles con base en la información oficial de los institutos de estadística de América Latina. En el caso de INEGI, de probada confianza, ¿sí? Pero que habría que hacer el ejercicio de mirar cuáles son los periodos de tiempo, cuáles son los periodos de referencia, cuáles son las unidades de información y el ámbito al que se refirió también Minor Mora. ¿Cuál es el ámbito de la medición? ¿Cuáles son esas unidades en definitiva de información y de análisis? Entonces yo simplemente, porque creo que la generosidad del DANE que nos ha acogido acá se acaba a las 4 de la tarde, entonces quería intervenir en ese sentido. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias, muy rápidamente, para decir 3 cosas. La primera es que no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de mencionar Carlos, y otros 2 puntos. El segundo es que en esta línea que planteas, Carlos, para el Coneval, el análisis de la desigualdad y de sus diferencias regionales es un tema central de la evaluación de las políticas públicas, a las cuales le vamos a dar particular seguimiento. Y el tercero también, poner a disposición del laboratorio, de este laboratorio, también las experiencias de investigación y de recolección de información que hemos tenido con la encuesta de malestar social, esa la hicimos en 2002, antes de que existiera el Coneval, pero ya estábamos trabajando con estas problemáticas. La encuesta de las voces de los pobres, que también desarrollamos para la Secretaría de Desarrollo Social hace unos años, ya directa. Era sobre ese modelo, pero ya no en la parte antropológica, sino en la parte de encuestas. Existe y está a disposición de todos ustedes. También ya desde el Coneval, la investigación que hicimos sobre el concepto y la instrumentación de la medición de la cohesión social a partir de los enfoques de capital social, en donde están las propuestas de preguntas y de indicadores. Eso ya lo hicimos desde el Coneval y que ponemos a su disposición, por supuesto.
quisiera agregar una cosa pequeña, señor Leiva, una pequeña cosa. Adelante. Mira, yo creo que los comentarios de Ricardo son muy pertinentes en este sentido. De la misma manera que Minor y William y otros trabajos que existen sobre la mesa, incluidos los de la CEPAL para América Latina, en donde nos planteamos cuál es el enfoque primogenio y recurrimos a los trabajos de Durkheim y Parsons y después a Habermas y a Bourdieu y a todos estos, que es muy útil. También podíamos hacer lo mismo en términos ya no teóricos, sino en términos empíricos. Cada una de esas dimensiones, las 5 dimensiones de Minor, las dimensiones de la exclusión, de las codas polares, exclusión, inclusión y las demás que se mencionaron, ¿qué respaldo empírico tienen? Y yo creo que eso nos ayudaría a avanzar bastante, porque hay mucho. Y eso que dice Ricardo me parece muy importante, aportar, bueno, aquí se ha medido esta dimensión, estas categorías, estos indicadores, de tal manera se ha arrojado tal cosa. Por ejemplo, hay un trabajo muy importante de Nepa Darayan, en donde trabaja con todas estas 5 dimensiones y produce todas las estadísticas posibles y todos los indicadores posibles que hay sobre esto. Hay experiencia. Y creo que la mejor manera de construir esta nueva manera de ver la cohesión social es también con base en las experiencias, con un reporter que diga, bueno, y en el caso de México sí que hay muchas experiencias. Entonces yo pienso o sugiero de que al mismo tiempo que se hace las referencias teóricas y de enfoques y de marcos de referencia, también las hagamos respecto a ese conjunto que no es el mínimo minimorum ni el máximo maximorum, sino el que es en este momento posible con base en lo que hemos identificado y con base en los consensos que hemos logrado, y con base en eso propongamos definiciones provisionales, dimensiones provisionales, indicadores provisionales documentados con las experiencias mexicanas y muchas otras, que nos digan la factibilidad de hacer eso y hacerlo bien, porque el problema no solamente es que nosotros midamos lo que es medible, sino si lo que medimos tiene sentido y que es fácil de medir tiene sentido. Eso decía una persona muy importante que era Albert Einstein. Entonces, en ese sentido es que yo, desde un punto quizá muy pragmático, y ten en cuenta las consideraciones teóricas, de que avancemos, no sé, con un equipo, unas personas interdisciplinarios, avancemos a construir estos nuevos elementos para avanzar en la medición, porque ese creo que es nuestro interés. Gracias. No, muchas gracias a ti. Sí, yo creo que es importantísimo que tengamos cuidado de no repetir tropiezos que hayan tenido otros en otras partes o aquí mismo. Entonces, y de aprovechar las experiencias positivas también, ¿no? Creo que es muy importante. Tratar de no inventar el agua tibia. Entonces, sí. Me empujó Carlos, eso no es una intervención, es decir, ¿cuál es el costo de no hacer esto? Preguntarnos cuál es el costo de no hacer lo que propone Carlos en la coyuntura política, social y de seguridad que también tiene México. Perdón. A ver, vi la mano levantada de Suhaila primero, luego William. ¿Alguien más? Rodrigo, habías pedido la voz. Entonces después de William, Rodrigo. Ok. Gracias. Creo que es central la pregunta que nos haces, Gerardo, sobre a qué nos referimos o cómo conceptualizamos el fenómeno y si realmente tiene sentido utilizar un término o eso que queremos medir o eso a lo que nos estamos refiriendo ya está reflejado en otro concepto.
yo creo que hay tres fenómenos a los que nos hemos referido, ¿no? Uno es la cuestión comunidad, otro es la cuestión como la reversión de las brechas, y aquí podemos hablar de las brechas monetarias y las brechas no monetarias, o de ambas, y un tercer fenómeno es sobre el alcance del máximo potencial. Entonces, creo que una vez, si adoptamos por un momento la metodología de marco lógico, aunque sé que no estamos planteando un proyecto o una política, pero creo que es útil, si este es el fenómeno, habría que preguntarnos, como lo hiciste, Gerardo, cuáles son las causas de ese fenómeno y cuáles son los efectos de ese fenómeno, ¿no? Para nosotros, desde el enfoque de cohesión comunitaria, las causas del proceso integral para que las personas y las comunidades alcancen su máximo potencial son las 8 dimensiones, ¿no? Los efectos de ese proceso integral están medidos, ya hay estudios que demuestran empíricamente la correlación entre el mejoramiento de las 8 dimensiones y ciertos aspectos deseables, como por ejemplo que aumenta el valor de las zonas comerciales y residenciales, que aumenta la salud física y mental, disminuye la fuga de capital humano y de capital privado. Esos son efectos de fortalecer la cohesión comunitaria. Otro efecto de fortalecer la cohesión comunitaria es que disminuye la violencia y los delitos violentos y no violentos. Por eso estamos inmersos en esa discusión. Pero me parece central distinguir cuál es el fenómeno, cuáles son las causas que conocemos de ese fenómeno y cuáles son los efectos de ese fenómeno. Y después poder medir, me sumo a la propuesta de Humberto sobre una definición optimalista. Yo creo que ni los máximos ni los mínimos son lo mejor por sí mismos, sino que dependen de qué tan viable y qué tan factible es la discusión. Entonces, defendería una definición optimalista y que estuvieran las dimensiones necesarias y suficientes para medir el concepto. Yo creo que si lo que queremos medir es la unidad, pues podemos hablar de unidad, no necesitamos meter el concepto de cohesión social, ¿no? Si lo que queremos medir son las brechas, pues llamémosle brechas, ¿no? ¿Por qué? Porque también, digo, como lo muestra la anécdota de Ricardo, muchas veces se toman los conceptos sin saber cuál es el sustento y cuáles son las implicaciones de esos conceptos. A nosotros nos tocó en la Cumbre Ciudadana, que se organizó en México con más de 300 organizaciones de la sociedad civil, donde definimos propuestas y se las presentamos a los candidatos, nos tocó hacer una mesa y distinguimos el tema de inclusión social del tema de cohesión comunitaria, ¿no? Y finalmente esto se lo presentamos al equipo de transición y lo aprobó el ahora presidente de la República. Pero creo que sería muy importante definir estos tres niveles, considerar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos y la estrategia, y quizás sí ver la acumulación de consensos, pero yo no me quedaría únicamente con los consensos. O sea, creo que sí estamos en una oportunidad histórica e incluso si tenemos un documento sobre las disyuntivas y las alternativas en la conceptualización y en la medición de cohesión, ya habríamos avanzado mucho más que si nos quedamos únicamente en aquellos puntos en los que estamos de acuerdo. Y nada más, creo que sería útil para seguir esta conversación, no creo que la agotemos ahorita, pero plantearnos un conjunto de preguntas sobre las cuales podamos trabajar cada quien desde su ámbito, definir mesas de trabajo y llegar a un documento sintético, ¿no? Que casi si el presidente de la República o algún titular de los organismos internacionales toma un vuelo de media hora, que lo pueda leer y ver cuál es el estado de la discusión en México. Gracias. William. Sí, no, quería decir que no podría estar más de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos y con otras cosas que han sido planteadas aquí. A mí me parece que, digamos, cuando esta discusión nos ofrece uno de los dos pilares a un nivel más que suficiente, uno de los dos pilares que son necesarios, es decir,
las bases teóricas, ¿no? Hemos dicho los estudios, los planteamientos de Durkheim y luego de Talcott Parsons, y yo les agregaría las consideraciones que hacen Zygmunt Bauman y Ralph Dahrendorf sobre el cambio de paradigma social que determina que el regreso del concepto de cohesión social en el debate sobre políticas públicas y sobre las perspectivas de construcción social, es decir, las reflexiones sobre la vida líquida y las reflexiones de Dahrendorf sobre la estética social, sobre la estética del consumo, y además otras bases teóricas que han sido citadas. Esto es, yo pienso que el marco teórico esté bastante indicado y bastante definido, y que podamos sentarnos y hacer el esfuerzo de definir a partir de este marco teórico una orientación teórica que nos justifique lo que estamos haciendo. El segundo nivel es el nivel de consenso que existe entre nosotros sobre esto. También las indicaciones son muy claras. Entonces yo digo, estoy de acuerdo que se puede pasar a definir digamos, formas de operacionalización de estos elementos hacia nuestra necesidad de definir un sistema de indicadores. Entonces, de ver cuáles son, a partir de estos elementos, bases teóricas y de estos elementos sobre los cuales hemos encontrado un nivel bastante alto de acuerdo, cuáles son las primeras variables que se pueden comenzar a estudiar y seguir definiendo, digamos, lo que Carlos define, las fichas técnicas, las necesidades técnicas, y es decir, las necesidades de informaciones y de datos estadísticos a partir del sistema estadístico nacional y de las encuestas sistemáticas de INEGI que están ya disponibles, y para las variables subjetivas, definir las necesidades de estudio que se hagan, y naturalmente definir también las modalidades técnicas de encuesta, de medición, y la periodicidad, y otra cosa que cuando estuvimos definiendo el programa de este encuentro de trabajo hemos puesto es el papel, el rol de los distintos actores, quién hace, quién se sienta conjuntamente y hace, y quién tiene el deber de certificar estos datos. Entonces aquí yo me referiría al proceso de certificación y de validación técnica, porque esto es fundamental, es importante ver la factibilidad, los resultados que dan unos estudios, pero también al proceso de factibilidad, de certificación política, que viene de los tomadores de decisiones políticas. Entonces, si estos datos, por la manera en que se están organizados, ayudan
o hacen más efectivas o facilitan la toma de decisiones políticas y, por qué no, de validación social. Entonces, con los actores sociales que están presentes en el territorio. Y esto nos da la posibilidad de empezar a definir un sistema de identificación, de análisis, de sistematización y de difusión de estos datos y su periodicidad, su modalidad de presentación a los usuarios potenciales de esta cosa. La idea que hemos estado discutiendo en el laboratorio era la de proponer una hoja de ruta de este camino y digamos, por eso estamos disponibles en preparar esta hoja de ruta, en ponerla a disposición del grupo, y por los aspectos más sustantivos y más de contenido, yo pienso que sería necesario identificar unas mesas de trabajo que puedan definir digamos, las rutas lógicas, y también antes de que empiecen las diferentes mesas de trabajo que se van a organizar, que se pongan de acuerdo sobre un patrón único de ficha por cada una de estas dimensiones, que haya homogeneidad, sino no sé, la cosa que me viene, digamos, una propuesta para llevar en adelante el trabajo muy importante que hemos hecho en este seminario, ¿no? Porque estamos casi llegando a la hora de terminar esta primera parte de la reflexión para acercarnos a los aspectos más técnicos y de viabilidad técnica. Gracias. Rodrigo. Bueno, yo revisando mis notas que tomé a lo largo de las presentaciones, y poniendo énfasis en los consensos que sí han habido a lo largo del día, yo suscribo que sí hay un consenso de que la cohesión social es un bien en sí mismo. Es más, se dijo que es un bien público, A mí me gusta conectarlo con una frase que la dijo Minor de pasada, pero que yo creo que nos ayuda mucho para ir hacia una definición. No digo que lo sea, pero nos ayuda mucho. Si conectamos una cosa con la otra, es un bien público resultado de un conjunto de factores estructurantes de convivencia y pertenencia social. Resultado de un conjunto de factores estructurantes de convivencia y pertenencia social. A mí, yo retomo un poco la metodología que sugirió Humberto, que es, bueno, a partir de esto, ¿qué información tenemos sobre estos factores estructurantes de convivencia y pertenencia social y qué no tenemos? Y a partir de ahí, siguiendo de cerca, digamos, las 4 o 5 dimensiones básicas que puso sobre la mesa Minor, identificar realmente qué vacíos de información tenemos en esta línea. Yo sí insisto que esta parte fáctica, esta parte de vínculos, de redes, de relaciones sociales, que efectivamente se perdió en un primer ejercicio que se hizo con miras hacia lo de las primeras versiones del MOCOSO, del módulo de condiciones socioeconómicas, como le decimos, pero que ha sido retomado, que ya tiene la experiencia de la encuesta social europea, que ya tiene los resultados del diario, que ahí están los resultados del diario ahí para que se retome. Yo creo que es un tema en el que hay que trabajar mucho y en el que se puede trabajar, digamos, de inicio. Y también yo quiero insistir que otro consenso que yo ubico es, hay un consenso sobre esto de capital social, que es una cuestión fundamental. Y yo sí sugiero, insisto, como una medición
digamos, como una meta intermedia, pensar que si el capital social es algo común en todas estas aproximaciones, pues sí es muy importante poder decirle a la sociedad y a los tomadores de decisiones y a quien sea, poderle decir si hay pobreza o no de capital social a nivel de individuos y a nivel de colectividades territoriales. Yo creo que sí es muy importante. No estoy diciendo cómo construir un indicador así, pero sí como una meta intermedia de poder hablar o no de una pobreza de capital social. Yo creo que sí tiene sentido y ahí puede haber muchas confluencias de muchas, como se ha mencionado aquí, de una coalición amplia de organizaciones del Estado y fuera del Estado. Yo creo que eso es un punto de confluencia, a mi juicio, atractivo. Que no agota la discusión, que no agota el concepto, no lo agota, pero ya es una meta intermedia y poder decir eso es poder decir muchísimo. Y nada más, una observación nada más, yo comprendo esto que mencionaba Ricardo Aparicio, que sí lo vuelve muy difícil, lo vuelve muy restrictivo esto de que los indicadores tienen que estar directamente ligados a indicadores de acción, o que den lugar a la acción, perdón, que propicien la acción. Pero aún así una revisión a la luz de esto también nos señalaría algunos faltantes. No sé, por ejemplo, y no me acuerdo si en algún momento llegó a estar ahí, pero en el diseño del módulo de condiciones socioeconómicas, por ejemplo, el aspecto de la discriminación, que sí es objeto de acción inmediatamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que debería retomarse y debería de estar ahí. Siguiendo esta metodología que sugería Humberto, ¿no? De un poco partiendo de lo básico que señalaba Minor, ir identificando faltantes. Gracias, Rodrigo. Rubén. Lamentablemente no estuve aquí cuando estuvo nuestro amigo Minor, porque muchas de las referencias que se han hecho en esta mesa han tenido a nuestro doctor en el epicentro de lo que se está conversando aquí. Yo lo que quiero decir, no soy especialista en el tema y lo quiero exponer de manera muy terrenal, desde una perspectiva, y voy a intentar el ejercicio desde la cosmovisión de un ciudadano. Yo veo este tema de la cohesión social en primer lugar como la oportunidad de reconocer el fenómeno de la imbricación que tienen todos los fenómenos y manifestaciones que inducen a una mejor forma de vida. Yo no sé en el origen qué sentido le dieron a la palabreja de cohesión social, pero a mí me parece que como pretexto nos sirve para explorar el tema en dos dimensiones. Por un lado, el Estado se ha dado la tarea de aplicar todos sus recursos y toda me parece toda su perspectiva como le corresponde, haciendo un análisis cuantitativo de todo aquello que pudiera parecer pertinente desde el punto de vista pues de lo que eventualmente identifica como categorías, grandes categorías y eventualmente subcategorías, que es en un momento causal y que es en un momento dado efecto. Yo diría que más que optimalista, bueno, la palabra me gusta también, lo de optimalista, ¿no? O aquí se ha hablado de minimalista, maximalista y tal. Son como concepciones un poquito distintas, diría yo, pues porque finalmente la gran pregunta es, una vez que se llegase a definir la mejor aproximación de lo que es cohesión social, la suprapregunta sería, ¿y cuál es el objetivo? ¿Para qué nos sirve? ¿Hacia dónde vamos?
pero también tiene dos vertientes. El Estado se preguntará, como le toca, ¿para qué nos sirve? Pero también hay otra dimensión que es la ciudadana. Si empezamos a meternos un poquito en el terreno de lo que sería la democracia cognitiva, ciudadana, pues yo pienso que el elemento que está ausente aquí pues es un poquito la perspectiva de aquella trinchera que le importa, a más allá de toda la perspectiva académica y oficialista, hasta dónde lo que está sucediendo me compete y tengo injerencia. Maynor hablaba de una experiencia en Canadá. Bueno, no sé si se refiere a una experiencia ciudadana, pero yo conozco una experiencia, no de primera mano, pero me parece que entra en el panorama, que está en Colombia, a propósito de nuestros amigos colombianos que están allá, a propósito, participando en esta charla. Y se trata de un observatorio que está en Medellín, en Antioquia. Nuestros amigos emprendedores de Antioquia tenían que ser nuestros amigos de allá de Colombia, de Antioquia, ¿no? Y este organismo opera desde la trinchera ciudadana. Ellos se construyeron una serie de indicadores a partir de una iniciativa híbrida entre la academia, entre el sector empresarial y el Estado, para formular una serie de mecanismos. Ellos probablemente no le llaman cohesión social, pero sí son indicadores pertinentes que tienen convergencia necesariamente en alguno de los elementos que aquí se han mencionado y que tienen alguna conexión con el tema de cohesión social, porque ellos hablan de darle seguimiento a temas como la desigualdad, la pobreza, el tema de la educación, el tema de la inseguridad y otros que a propósito de pertinencia, pues resulta que como es un tema tan dinámico y tan complejo, pues lo que miden allá en Antioquia pues no es aplicable aquí. Como es dinámico, lo que es pertinente ahorita, pues pasado mañana a lo mejor ya no es pertinente. Por eso yo hablaba de que más allá de lo óptimo y que yo lo apruebo, ¿no? Pero también habría que entonces que calificar esto como una aproximación optimalista, pero también pertinente. Y luego habría que preguntarnos, bueno, ya que todo este grupo tan rico, digamos, de talento que está aquí en este panel y más allá de Transfrontera, llegue a conclusiones X, Y o Z, pues resulta como que se antoja que hace falta un elemento más para ir, porque alguien preguntaba, ¿y luego hacia dónde vamos? Pues yo diría que como para no quedarnos en la unilateralidad, habría que como que suscitar un empoderamiento hacia la ciudadanía. No vamos a inventar el hilo negro, porque si Canadá tiene algo parecido a lo que yo estaba platicando que existe en Antioquia, pues a lo mejor México también tiene las condiciones, porque por un lado tenemos el laboratorio de cohesión social, que viene y nos pone a pensar aquí y nos inquieta y tal y demás, lo cual le agradecemos mucho porque es una tradición, digo, de alguna manera en Europa, pues ya se ha platicado un tanto de esto y de algunos avances, obviamente no es replicable, pero tiene la inquietud y viene y nos inyecta aquí y nos pica un poco aquí las costillas, ¿verdad?, para entrar en el tema. El laboratorio podría ser precisamente el catalizador para que diferentes organismos, más allá del sector público, pudiesen tener una cierta alianza que provocase lo que, bueno, ahora se le ha calificado mucho, yo no sé si de manera excesiva, como observatorios, desde la óptica de lo que aquí se llega a conformar y a entender como las grandes categorías. No es minimalista, es simplemente identificar las categorías sustantivas que en un momento dado, sin entrar a la exhaustividad, pues se desprenden una cantidad de temáticas que yo creo que, como dice nuestro amigo colega colombiano, pues no se trata de ver hasta dónde, porque no es el dato por el dato, ni la investigación por la investigación. Descubrir, identificar las grandes categorías o las causas principales, digamos, y luego hacer partícipe del empoderamiento a este órgano paralelo, digamos, y poderlo nutrir. Es decir, lo que el Estado produce es un tanto la materia prima,
lo cual no quiere decir que es inerte, porque el Estado también tiene su propia perspectiva y aplica sus indicadores para sus propios fines. Pero eso no quiere decir que se queda de manera rígida en el sector oficial. Yo creo que para hacerlo vivo esto, como tal, pues tiene que darse una situación de esta naturaleza. Bueno, eso es todo lo que yo quería decir, muy terrenal, no soy experto, pero lo quise ver desde el punto de vista pues de alguien que le interesa el tema y que simplemente, ¿cómo me podría comparar ustedes con la gran experiencia que tiene desde el punto de vista netamente ciudadano? Gracias, Ricardo. Gracias. Tratando de recuperar mucho de la discusión, yo quisiera hacer una pregunta. Para mí el elemento central que retomaría y que subyace a la pregunta es coincidir en que la cohesión social es un valor y que es importante que en México se conozca y se le dé seguimiento. En ese sentido, la pregunta sería si ustedes consideraran que valiera la pena hacer una encuesta y llevarla y a lo mejor por ahí pudiera ir el rumbo de la hoja de ruta, acciones tendientes a tener como resultado una encuesta de cohesión social que pudiera tener diferentes modalidades en su implementación práctica. Puede ser una encuesta pequeña, después nacional, pero quizás habría que tener una fuente específica que nos hable de este tema fundamental. ¿Puedo intervenir? Sí, Por favor, adelante. por favor. Gracias. Yo considero que Ricardo aterriza muy bien con su pregunta. Y es que todos estos indicadores de orden cualitativo, ya hemos hablado de las percepciones, las actitudes, las opiniones, los valores. La fuente ha sido las encuestas. Si ustedes revisan los alcances que ha hecho CEPAL con algunos indicadores, su fuente ha sido una cosa que se llama el Barómetro de las Américas, una encuesta que se hace a todos los países, incluido México. La encuesta de valores sociales y otras encuestas que incluyen México, ¿sí?, son sobre temas que, digamos en términos muy generales, son los temas del capital social. A mí sí me parece que sería bien interesante mirar esta posibilidad por cuanto no hay ninguna otra fuente. Por eso decía antes que tenemos como una etapa experimental por la cual tenemos que atravesar y hacer un piloto, que sería mi propuesta. Yo creo que la experiencia de INEGI sobre el bienestar percibido, sé que tiene otro nombre, no recuerdo, pero es una medición de carácter subjetivo, que me parece que ha marcado un hito en la discusión de los institutos de estadística sobre si los institutos de estadística solo miden variables de tipo cuantitativo, de tipo continuo, ¿sí?, monetario o medible en términos de algunas unidades conocidas, y ha puesto sobre el terreno la medición de las cuestiones de la percepción. Y para eso los documentos del Banco Interamericano de Desarrollo al respecto son importantes, pero la fuente son, para el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, sobre todo de las percepciones sobre calidad de vida, pobreza y otras variables más o menos del mismo tipo, es la encuesta Gallup. Así que yo considero personalmente que la pregunta de Ricardo es pertinente y creo que debiéramos explorar esa posibilidad y mirar en qué consiste,
qué dimensiones son las que medimos ahí, qué temas, y qué frecuencias, en fin, hacer todo un trabajo alrededor de eso, que es una de las posibilidades, porque no veo de la mayoría de los indicadores que se están y sobre los que hay consenso, de lo que yo poco conozco de México y de lo que conozco para América Latina, no tienen otra fuente sino las encuestas, y en algunos casos donde los sistemas estadísticos han avanzado en los registros administrativos, problemas de justicia y problemas relacionados con violencia y criminalidad. Gracias. Gracias, Suhaila. Sí. Gracias. Sobre la conceptualización, me parece muy importante el avance de reconocer la cohesión como un bien público y quizás adoptar una ruta que sea con fases incrementales, ¿no? Reconocer el núcleo compartido y luego ir agregando capas a partir de lo que es factible y lo que es viable. Sobre la medición y en respuesta a la pregunta de Ricardo, yo creo que tendríamos que tomar una decisión, y es si se va a construir una encuesta ad hoc o si se van a capitalizar las fuentes de información que ya existen. Puede ser la del Banco Mundial o puede ser el conjunto de fuentes que utiliza Vico. Por ejemplo, en Vico, de 26 fuentes de información, solo 2 son no gubernamentales, ¿no? Entonces, pensando que 24 de las fuentes están en instituciones gubernamentales y que por ende tienen un carácter oficial, pues una ruta podría ser asegurarnos con esas instituciones de que van a garantizar la periodicidad y la comparabilidad de la medición. Otra puede ser tomar los reactivos de esas fuentes de información y construir una sola encuesta, con lo cual todos los datos son comparables por cuestiones de la muestra y demás. Pero creo que esa es una decisión muy importante, si queremos una encuesta ad hoc o si capitalizamos lo que ya existe. Una tercera opción es llevar las dos vías de manera paralela, ¿no? Tener una discusión de mediano y largo alcance de carácter sistémico, nacional o incluso regional, y mientras tanto ver qué nos dicen los datos que ya existen ahí. Pongo estos 3 escenarios, pero creo que sí son importantes y que debemos de tomar una decisión. Hay otros 2 puntos que no se han mencionado y que creo que son centrales para esta agenda. Uno es cómo transversalizamos el enfoque o el concepto de cohesión que adoptemos. Paloma mencionó un elemento que me parece muy interesante de cuál es la utilidad de todo esto, por ejemplo, para las políticas sociales, ¿no? Para la política social, pero no solo para la política social. Si vemos las reformas estructurales que se van a discutir este año en el país, pues si no consideramos el impacto sobre la cohesión comunitaria en la reforma hacendaria, nuevamente vamos a tener parchecitos y a lo mejor surge un programa de cohesión social, pero tenemos que todo el sistema y el régimen fiscal es regresivo, como lo es el gasto público social, ¿no? Entonces, un punto en la discusión que va más allá de la conceptualización y la medición es cómo transversalizamos cohesión en la política pública y en la acción pública, y ya hay trabajo hecho en el marco de la Cumbre Ciudadana, incluso consensado con el presidente de la República. Y por último, cómo impulsamos una coalición verdaderamente multisector, y yo me sumo a las voces ciudadanas porque somos una asociación civil, me parece que la única que está sentada en la mesa, pero creo que sería importante tener una coalición más amplia y empezar a generar esta masa crítica de la que se mencionaba al principio del evento del día de hoy. Excelente. Yo quiero reaccionar a esto último, bueno, parte de lo que acabas de mencionar, porque, vamos, lo que quiero decir es que en buena medida en la pregunta viene implícita la respuesta respecto de cómo le queremos hacer. Siempre y cuando estemos dispuestos a distinguir entre querer y poder, no necesariamente lo mismo, pero creo que lo ideal, ¿verdad?, por lo que hemos platicado hoy, es que podamos avanzar en 2 pistas, ¿no? O sea, una es la de tener el ideal
ojalá que lo pudiéramos alcanzar, de en algún momento contar con una encuesta ad hoc, donde pudiéramos incorporar temas relacionados con cohesión social, valores, pienso yo también bienestar subjetivo, movilidad social, este tipo de cosas que están ahí pendientes, que tienen mucho que ver unas con las otras, y que sí puedo subirle una de ellas a la ENIG, pero no puedo subirle todas ellas a la ENIG, porque si no la ENIG ya no se va a poder mover de tanto peso. Entonces, sí, vamos, yo creo que sí es necesario avanzar en ese sentido, proponernos eso, como implica recursos para lograrlo, cuantiosos, creo yo, no debemos atendernos exclusivamente a eso. Y creo que el tema de la transversalidad del tema de cohesión, ¿verdad? La transversalidad de la cohesión, requiere que busquemos sí tener incorporados o buscar que se vaya incorporando algunos de los elementos de lo que nosotros identificamos como lo más esencial en diferentes encuestas de diferentes temas realizadas por diferentes actores en el país, porque la transversalización implica que cruce por una cantidad de temas que, aunque tengamos una gran encuesta, difícilmente todos los temas podrán estar ahí para hacer las correlaciones que se necesitaran. Y lo ideal sería que eso, digamos que ese esfuerzo de transversalización lo hiciéramos de una manera suficientemente ordenada como para que al menos las preguntas sobre el tema de cohesión social fueran iguales en todos lados. Entonces creo que, vamos, una vez que planteas la pregunta está, creo que ahí la respuesta, que como yo la leo, es lo que acabo de decir. Entonces, a la pregunta de si queremos avanzar en ambas vías, pues yo creo que sí, al menos yo sí levanto mi mano. También se planteó el tema de ir, de proponernos lograr lo indispensable, digamos, ¿verdad? Y luego, en principio, y luego ir creciendo un poco más. Yo creo que si buscamos hacer una encuesta, debemos tener la idea completa de cómo queremos la encuesta. Porque en la negociación seguramente lo que tendremos que hacer no es ponerle sino quitarle. Y ahí tenemos que tener una visión muy clara de las diferentes capas de la cebolla, ¿verdad? Y cuáles son aquellas que están más afuera de las que me puedo deshacer de manera más fácil sin un sacrificio mayor, y cuáles son las que están al mero centro que digo esto no es negociable. Y eso requiere pues de un trabajo que creo que es unos consensos que están emergiendo aquí, de revisar las experiencias internacionales, revisar la literatura disponible, no nada más teórica sino práctica, de los ejercicios que se han hecho para abordar el tema de la cohesión social, y eso sumado a las reflexiones que podamos tener nosotros, y creo que este grupo todavía es pequeño para el tamaño de lo que estamos tratando de hacer. Creo que sí hace falta que tengamos más voces de más fuentes diversas, y que podamos comenzar a avanzar en dirección de un consenso de qué es lo esencial y qué es lo medianamente esencial y qué es lo interesante, pero que no necesariamente tenemos que luchar a muerte por mantenerlo. Y eso es algo que creo que debe ser de los primeros pasos que tenemos que podernos dar en lo que sigue.
Y yo hasta donde alcanzo a ver, al menos por mi experiencia en el Comité para la Reducción de la Pobreza, puede llevarnos bastante tiempo. Pero, y tenemos que mentalizarnos en ese sentido. Rodrigo, y luego. Bueno, yo sí quiero subrayar esto. Yo no lo veo tanto ahorita pensando en los dos comentarios, en el tuyo y en el de, Sujaya. No creo que sean excluyentes, digamos, un tablero de indicadores en el que estén comprendidos varias cosas de distintas fuentes, contener una encuesta social coherente, coordinada, que cubra todos estos temas, que obedezca un marco conceptual coherente y que sí es necesaria en el contexto estadístico de lo que se está produciendo ahorita en México. Y al mismo tiempo también, como dice Gerardo, yo creo que para atender también las necesidades o el mandato, lo que mandata la ley para Coneval, pues algo básico tiene que estar también en IJ o el módulo de condiciones socioeconómicas en este tenor. Entonces son tres territorios, o sea, es un tablero de indicadores en donde entra como parte de la cohesión social cosas que ya están, todo lo que se quiera poner y añadir sobre inclusión, exclusión social, desigualdad, etcétera, etcétera, entra ahí en ese tablero de indicadores. Se necesita una encuesta coherente que refuerza algunos de los vacíos importantes sobre redes, vínculos sociales, también que los pueda articular con los otros temas que mencionó Gerardo, movilidad social, bienestar subjetivo, y en algunas encuestas, especialmente en la ENIG y en el módulo de condiciones socioeconómicas, pues va a ser inevitable volver a introducir algunos tópicos ahí. Insisto, el de discriminación es uno. Hay que ponerlo ahí y algunos más ahí como un mínimo básico. Yo no lo veo excluyente. No veo excluyente también lo normativo, de lo fáctico y de lo simbólico en un tablero amplio de indicadores. Esta experiencia en la que ha estado trabajando Gerardo Leiva de lo de progreso de las sociedades, pues más o menos tiene esa misma filosofía. Es un tablero de indicadores, tiene encuestas especializadas como las de bienestar subjetivo y a su vez transversalidad en otros instrumentos de captación. Entonces sería algo análogo en realidad. Siguiendo la línea de Rodrigo y ya pensando en términos de cómo instrumentalizar esto una vez que hayamos decidido cuál es el marco conceptual que vamos a usar, cuáles son las variables que vamos a utilizar, con qué preguntas y qué indicadores vamos a generar. Una vez que tengamos decidido eso, podríamos pensar en un módulo que tuviera representatividad nacional, rural, urbano y que fuera un submódulo del módulo. Sí, porque hay que recordar que la medición de pobreza la estamos haciendo a nivel nacional y entidad federativa y que el costo este año de 54,000 viviendas fueron 100 millones de pesos, hablando de recursos. Entonces, los módulos no son nada baratos. Pero a lo mejor si hacemos una submuestra en donde todos estos aspectos se apliquen solo a un subconjunto de las viviendas, eso nos pudiera dar operatividad funcional, además de combinarlo con los otros aspectos. Porque para mí sí es muy importante, muy importante, la interacción con nuestros compañeros del área de estadísticas sociodemográficas, de encuestas en particular, porque les complicamos la vida. Entonces hay que ver de qué manera lo logramos hacer operativamente, ¿no? Y desafortunadamente ya no está Patti ni Alexandra. Pero bueno, no importa. La cuestión es que se generan vías en las cuales pudiéramos avanzar en este sentido. ¿Hay más comentarios o el consenso ya está siendo presa de nosotros?
Una pequeña por favor. intervención. Sí, Carlos. Nuestro tiempo se nos ha acabado. Yo quiero agradecer a Ricardo, a Gerardo, a Franco y a todas las demás personas que han intervenido en esto, porque sinceramente considero que fue un avance y yo creo que sustantivo en la medida en que miremos en lo que hemos coincidido y miremos los desafíos que hay, entre ellos los de la encuesta. Simplemente para ponerle un ejemplo, cuando yo era aquí asesor del DANE, tuvimos, Gerardo habla de que no mencionemos las experiencias que no han sido muy buenas, pero yo creo que de las no muy buenas también aprendemos, de recargar las encuestas. Eso es realmente, corre en detrimento de algo que también debemos conservar, que es la calidad. Yo creo que eso de la calidad tiene que ver mucho con la validez, tiene mucho que ver con la validación que haga la ciudadanía de esto. Entonces, explorar una encuesta que tenga las mismas muestras, los mismos niveles de desagregación, los mismos niveles de estimación, los mismos estándares, las mismas, porque seguramente hay muchas otras fuentes, pero que corresponden a periodos distintos, y no vamos a saber si los cambios que se operan en esas otras indicadores de otras encuestas corresponden a cambios reales o corresponden a cambios en los periodos de referencia. Entonces yo pues considero que ha sido un trabajo muy positivo y nuevamente agradezco la atención que se nos ha prestado. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por participar. Yo creo, antes de que se vayan, que es muy conveniente que armemos unas conclusiones de esta reunión. Yo les propongo, a partir de mis notas, lanzar la propuesta base para las conclusiones, y que sobre eso todos quienes participamos pues le vayan acomodando lo que crean que haga falta, cambiando lo que consideren que haya que cambiar, y que le demos un par de iteraciones a las conclusiones hasta que tengamos algo que sea satisfactorio para todos, y que de esa manera podamos tener un conjunto de puntos en los cuales podamos decir que estamos de acuerdo como resultado de esta reunión, tratando de cuidar que no perdamos pues toda la energía que hemos puesto aquí, y que eso nos permita tener la garantía de que la siguiente vamos a tener un peldaño sobre el cual pisar para ir avanzando en la dirección en la que queremos llegar. Entonces les propongo hacer eso, y lo que resulte de ahí pues serían las conclusiones de esta reunión. Conclusiones consensuadas de todos. Eso es lo que me resta por decir. No sé si tengan más comentarios. Tenemos previsto que la reunión termine más tarde, pero si consideran que ya hemos agotado las cosas por el día de hoy, podríamos cerrarlo ahorita, despedirnos de nuestros amigos allá en Colombia, y también dar las gracias aquí a mis colegas del INEGI que estuvieron participando en la reunión, a los técnicos que nos han estado dando soporte, a pesar de que son ya casi las 5 de la tarde, en el INEGI se sale 4:30. Entonces, pues muchas gracias a todos, a todas, y pues nos estamos viendo. Francesco, ¿quieres comentar algo? Sí, unirme a los agradecimientos, sea lo que nos estuvieron ahí en Colombia todo el día, sea la CEPAL, sea la gente de los colegas de Aguascalientes, todos nosotros. Habíamos hablado, y espero, Gerardo, que en las conclusiones también
tome en consideración los pasos, ¿no?, que hemos planteado, digamos, como hoja de ruta, digamos, para que de ahí podamos enriquecerlo, alimentarlo. Estamos a completa disposición en el laboratorio, por lo menos a nivel del comité consultivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sedesol, se han manifestado mucho interés, y no solo, la misma secretaria Robles se le interesa mucho las conclusiones, digamos, que podamos tener en este proceso, y como le decía, la Comisión también Regional del Senado está muy interesada, y hemos abierto un espacio en la Cámara de Diputados con la Comisión sobre Economía Social. Entonces, todos estos elementos yo creo que nos dan un acervo importante de contribuciones, sea desde el punto de vista de los indicadores de gestión, sea aquellos indicadores que tienen que ver más con políticas públicas. Tal vez en una próxima oportunidad, quería solamente ahora para introducir un tema, digamos, adicional, ir pensando tal vez estos indicadores de prescripción que de alguna manera contribuyen a ver cuál es el estado del arte de las políticas hoy y cuáles queremos, por recomendaciones de este análisis, que fuesen para mejorar el fomento de la política social. De verdad, muchísimas gracias por la confianza y por la hospitalidad a INEGI, que fue realmente excelente, y todas las facilidades. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y esperamos después tus comentarios. Gracias. Gracias a ustedes también y hasta pronto. Saludos al maestro Rodríguez. Saludos, aquí te manda saludos. Pues vámonos.